Saludos a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del Diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Aquí les Julián, desde República Dominicana, les doy la bienvenida a esta octava y última sesión del Diplomado. Y hoy vamos a hablar de la interacción con otros. Cómo nosotros podemos crear una visión compartida y hacer equipo con otras personas. Así que, bienvenidos. Cuando hablamos de la interacción con otra persona o con otras personas, tenemos que empezar por explorar cuáles son las expectativas de esas personas. Explorar significa admitir, primero, que no la conocemos, y segundo, aplicar ese principio de los cuatro principios de la sabiduría tolteca, que es no suponer. Es decir, no uno presuponer que entiende lo que el otro quiere o cuáles son las expectativas del otro, sino tomar el humilde y más eficiente camino de preguntarle qué tú esperas lograr, qué es para ti lo más importante. El conocer las expectativas de las personas a nuestro alrededor es fundamental, y tú puedes estar seguro que muchos errores y muchos malentendidos surgen del desconocimiento de lo que las otras personas esperan. Así que en la vida, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus subordinados, con tus supervisores y gerentes, con todo el mundo, con todas las personas, trata de averiguar cuáles son sus expectativas. ¿Qué es para ellos lo más importante? Nunca dé por sentado que tú lo conoces, que tú conoces sus expectativas. Mucho menos dé por sentado que las expectativas del otro son similares a las tuyas. Eso evita muchísimos encontronazos, muchísimos roces, muchísimos malentendidos. Lo otro es entender que somos distintos. Uno mismo es distinto del que uno era. Es decir, nosotros cambiamos. Ahora, imagínate, otra persona tiene su propia historia, sus propios orígenes, sus propios gustos, sus propias expectativas, sus propios intereses, su propia agenda, sus propósitos, sus objetivos y metas. Cada persona, y cuando hablo de cada persona, hablo de todas las personas. Y uno no le puede pedir a nadie que subordine sus intereses, propósitos, metas a los de uno. Como tampoco es correcto que nadie nos pida a nosotros que subordinemos nuestras metas, propósitos, objetivos, nuestra agenda a los de ellos. La mayor parte de las personas se sienten defraudadas porque esperan que el otro eche al lado su vida para dedicarse a la vida de uno. Eso es arrogancia, eso es egocentrismo. Las personas van a perseguir sus propios objetivos. Ahora, yo lo que debo encontrar es personas que tengamos objetivos parecidos o complementarios. Es decir, unidad de propósito. No porque esa persona está subordinando los de ella a los míos, sino porque el de ella y el mío coinciden. Esa coincidencia de propósito nos permite crear lo que se llama una visión compartida, algo que ambos queremos. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos visiones compartidas, pero también tenemos visiones que discrepan, es decir, que son importantes para ella, pero no son tan importantes para mí. Igual que yo tengo cosas que son importantes para mí, pero no obligatoriamente son importantes para ella. Ahora bien, en las áreas donde tenemos diferencias, nos respetamos, porque ella es ella y yo soy yo.
Y en las áreas donde tenemos enfoques compartidos, entonces trabajamos juntos. Ese es el sentido como usted y cualquier otra persona trabaja con otra persona. No es pidiéndole al otro, subordina, abandona lo tuyo y dedícate a lo mío. Óyeme, eso es altamente abusivo, ¿verdad? Vamos a buscar áreas donde tengamos convergencia de propósitos, convergencia de intereses. Y en esas áreas vamos a trabajar juntos, y en las áreas donde no tenemos convergencia nos respetamos. Es decir, yo no trato de que mi esposa sea yo o se anule en función de mí, y ella no me puede pedir a mí que yo me anule en función de ella. En lo que podamos caminar juntos, caminamos juntos. En las otras áreas nos respetamos, porque no obligatoriamente, porque sea importante para ella, es importante para mí, y viceversa. Y cuando uno se casa, uno no se anula. Es decir, uno sigue siendo uno y la otra persona sigue siendo ella. Así que es muy importante entender que las personas somos distintas y que las personas tenemos nuestra agenda, nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestros objetivos. Desde ese punto de vista también es importante entender que toda conducta es motivada. Ahora, no toda motivación posiblemente sea la motivación que yo quiero. Así que cuando una persona dice, fulano está desmotivado, no, él tiene una motivación distinta de la que uno querría, porque toda conducta responde a un motivo. Así que toda conducta tiene una motivación. Eso no significa que sea una motivación positiva, ni constructiva, ni sana. Es una motivación. Es decir, hay una razón detrás para cualquier tipo de comportamiento. Yo debo encontrar aquellas personas que tienen razones similares a las mías, intereses similares a los míos. ¿Y cómo yo voy a descubrir eso? Explorándolo. Y una de las formas más eficientes de explorar en qué anda el otro es preguntándole y prestándole atención, y no juzgando a las personas, no juzgándolas, no opinando sobre lo que ellas quieren, que si está bien, que si está mal, porque toda opinión es irresponsable. ¿Por qué? Porque es la vida de ellas. O sea, yo no tengo autoridad para opinar sobre la vida de otra persona. Yo solamente tengo autoridad para opinar sobre mi vida. Y eso incluye a la de mis hijos, a la de mi pareja, a la de mis hermanos, a la de mis amigos. Ese inmiscuirse en la vida ajena y el querer controlar la vida ajena es una hipertrofia del padre normativo, que le encanta estar controlando la vida del otro, que le encanta estar opinando sobre la vida del otro, que le encanta estar sintiéndose que controla, que da permiso, que esto sí, que esto no. Y eso es verdaderamente un abuso. Las personas todas tienen derecho a tener sus propios gustos, a tener sus propias expectativas, incluso a cometer sus propios errores, incluso a vivir sus propias experiencias frustratorias. Y no se le debe quitar ese derecho, porque eso es parte del equilibrio. Así que cuando uno está realmente centrado, uno se está ocupando de su vida y respetando la vida del otro. Y si uno puede darle una mano y ayudarlo, entonces sí, ese es el único derecho que yo me doy sobre otra persona, el derecho de prestarle una ayuda si la necesita y la quiere. ¿Ok? Hay otras cosas importantes con respecto a las demás personas, y son estas. Primero, todas las personas tienen áreas de inseguridad. La inseguridad puede ser más acentuada en algunas personas que en otras, dependiendo de qué tanto estuvieron expuestas a padres críticos, normativos, ¿ok? Y a padres tóxicos. Pero
prácticamente no hay persona que no pueda decir que no tiene un área de inseguridad. Es muy importante ahí dos cosas. Primero, no dejarnos manipular por gente que explota y explora nuestras áreas de inseguridad y trata de alimentarla. ¿Ok? Hay personas que hacen eso para colocarnos en una posición de vulnerabilidad y en una posición de subordinación. Pero esa persona tiene área de inseguridad. Lo segundo es yo convertirme en un padre nutricio, en un padre cuidador con las personas, ayudándole a elevar su nivel de confianza y autoestima. ¿Cómo lo hago? Aplicando el principio básico del efecto Pigmalión, diciéndole lo que ellas pueden ser como que lo son, de forma que crear una expectativa alta las lleve a ella a elevar su estándar. Todos nosotros podemos ejercer sobre los demás un efecto poderoso a nivel de su crecimiento, reforzándole su capacidad, sus talentos, su potencial, que siempre es mayor que el que la persona cree. Incluso es mayor que el que uno cree. Así que nosotros con todas las personas tenemos que resaltar, alimentar, fomentar la grandeza que hay en cada quien. Decir como esa persona nosotros sabemos que pueden ser, como nos gustaría que fueran. Crearle una expectativa, porque la gente siempre va a buscar llenar la expectativa que se crearon de ella. Así que, si es así, vamos a crear una expectativa suficientemente poderosa como para que la persona crezca y se eleve. Todas las personas tienen talentos, dones, capacidades y habilidades. El trabajo de uno es detectar en qué esa persona sobresale al estándar, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, cuáles son sus competencias, cuáles son sus capacidades, entendiendo también que las personas tienen debilidades, defectos, malos hábitos, pero uno no construye sobre la debilidad, uno construye sobre la fortaleza. Vamos a ver en cada persona lo grande que hay. Vamos a ver en cada persona el regalo que esa persona tiene, el regalo que esa persona nos aporta a nosotros. Y vamos a construir a partir de ese regalo. Eso es poderoso. Lo otro importante es con respecto a las interacciones con otras personas. Pues lógicamente también tú te vas a encontrar con personas manipuladoras, con personas tóxicas, con personas que quieren controlar. El padre rígido, el padre normativo, que es muy común y muy abundante. Hay gente que tiene una ansia de poder, porque es una ansia de controlarle la vida a otro, de disponer sobre otro, de ser ellos quienes dispongan si sí o si no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de persona puede incluso explotar lo que se llama, ¿verdad?, gerenciar la ignorancia del otro. O sea, ¿qué es gerenciar la ignorancia del otro? Querer explotar el que tú no sabes sobre algo, queriéndose presentar a ellos como los expertos. Es como que alguien te pregunta, ¿verdad?, ¿tú sabes alemán? No, yo no sé alemán. Entonces habla una jerigonza y te dice que eso es alemán. Y tú, como no sabes alemán, no puedes desmentirlo. ¿Ok? Entonces hay muchas personas que chantajean sobre la base de presentarse como expertos en áreas donde ellos no tienen experiencia. Y tú te das cuenta que no saben. ¿Cuándo? Cuando tú aprendes. Pero tú tienes la capacidad de aprender y yo tengo la capacidad de aprender y todos tenemos el poder de aprender.
Y podemos usar ese poder para concentrarnos en aprender en las áreas que son significativas e importantes para nosotros. El hecho de que yo tenga la capacidad de aprender no significa que yo voy a aprender todo y de todo. Yo tengo áreas donde yo voy a aprender y áreas donde yo voy a buscar a alguien que sepa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no tengo que saber de todo, pero yo siempre puedo encontrar a alguien que sabe mucho de esa área. Y de esa persona yo me guío. Una de las cosas es respetar la capacidad del otro. Una capacidad que se demuestra en la ejecución. Es decir, la capacidad no es una capacidad teórica, no es una capacidad de título, no es una capacidad de posición, no es una capacidad de apariencia, no, es una capacidad de desempeño. Es una capacidad en ejecución, es una capacidad en excelencia. Esas son las capacidades que a mí me interesan, porque son las capacidades que demuestran un real maestro, un real experto. Y tú siempre vas a buscar en cada persona en que esa persona tiene potencial o en que esa persona ya tiene un estándar de desempeño sobresaliente. Y con ese estándar y con esa capacidad es que tú vas a articular tu acción. ¿Ok? Otro aspecto importante es entender que en todas las personas operan, empezando por nosotros mismos, modelos mentales. Esto es valioso porque cuando uno interactúa con otra persona, está interactuando el cerebro de uno con el cerebro de la otra persona. Es decir, nosotros estamos interactuando una mente con otra mente. Y el entender la mente propia y el entender la mente de otra persona es fundamental para que esa interacción tenga posibilidades de éxito. Un elemento fundamental es entender que las personas actuamos en función de ideas que tenemos de la realidad, de ideas que tenemos de las cosas. Esos son modelos mentales. Un modelo mental es una construcción en mi mente de algo, una creencia, una opinión, una percepción. Todo lo que tenemos en la mente son modelos mentales, es decir, ideas que nos hemos hecho a partir de algunos elementos de lo que es la realidad y de lo que es posible o no es posible. Esos modelos mentales son, primero, transitorios, históricos, es decir, se crean en un momento dado y pueden pues quedar inútiles en otro momento. La ciencia misma es la elaboración permanente de modelos mentales. Toda explicación es un modelo mental. Todo modelo mental es provisional. Es decir, todas mis creencias, todas mis opiniones, todo en mi mente es provisional, es a donde yo he llegado, a donde yo he podido llegar en función de los datos que he tenido, de las experiencias que he vivido, de las cosas que he conocido y de cómo yo lo he procesado. Nuevos datos, nuevas experiencias, nuevos avances, un enfoque novedoso sobre el mismo asunto van a originar cambios en mi percepción y cambios en mi modelo mental. Es decir, que yo no voy a aferrarme a ninguna opinión ni a aferrarme a ningún modelo mental. Como todo modelo mental es parcial porque está basado en nuestras percepciones que son siempre parciales. Frente a los modelos mentales de los demás, mi actitud no es de negación, sino de curiosidad. ¿Por qué creen eso? Cuando una persona se cree dueña de la verdad, esa persona está mostrando un alto nivel
de ignorancia. ¿Por qué? Porque todas las personas viven su vida desde una posición. Así que cuando tú entiendes que la opinión tuya es la correcta, que tú eres el que tienes la verdad, eso es un acto de arrogancia infantil. ¿Por qué? Porque otras personas, entonces el mundo entero está equivocado y la única persona con la razón eres tú. ¿No crees que eso es un acto un poco egocéntrico? Hay muchas personas con esas actitudes y todo responde precisamente a una hipertrofia de alguno de sus personalidades y a una disminución de sus habilidades del adulto, que permite sopesar las cosas. Nuestra visión del mundo siempre es sesgada, parcial, limitada. Entonces, cuando yo conozco las opiniones de los otros y las exploro y las aprovecho, yo amplío mi modelo mental. O sea, enriquezco mi mapa de la realidad, para hablarlo en lenguaje de programación neurolingüística. En vez de negar la opinión del otro complementa, amplía. No es que la del otro es mejor que la mía, es que es distinta y entonces me permite completar con áreas a las que yo no había llegado. Así de simple. Siempre ante la vida, la actitud más inteligente es la de curiosidad. No de negación, no de confrontación, no de descalificación, sino de curiosidad. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué piensa eso? ¿Ok? Y evaluar los datos que sustentan esa opinión. Modelos mentales. Todas las personas operamos según modelos mentales. Una de las cosas importantes es entender que en el proceso de trabajar las sensaciones, el cerebro hace 3 operaciones. Una es la generalización, y la generalización nos lleva, que es algo muy útil, pero a veces nos puede llevar a cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque sacamos leyes o principios generales que no obligatoriamente son válidos para todas las situaciones. Oye, la generalización es una de las herramientas más importantes. Y sobre la generalización es que construimos teorías e hipótesis. Pero tenemos que cuidarnos de no sobregeneralizar. La segunda cosa que nosotros hacemos es eliminación, es decir, hay parte de la información que simplemente la eliminamos, o porque no la creemos importante, o porque simplemente no le encontramos cómo articularla. Y la tercera función que hacemos es la de la distorsión, es decir, exageramos una parte en desmedro de otra. Desequilibramos. Bueno, generalizar, distorsionar y eliminar son funciones naturales del cerebro. El cerebro lo vive haciendo de forma permanente para poder lidiar con el fárrago, con el cúmulo, con el aluvión de sensaciones que tiene que manejar. Si uno es sensible a esas 3 funciones, generalización, eliminación y distorsión, uno va a ser un poco crítico sobre las propias conclusiones que nosotros sacamos. Edward de Bono, a quien yo le debo muchísimo en el área de enseñarme a pensar, enseñarme a usar el cerebro, decía: una conclusión marca el lugar donde el cerebro dejó de pensar.
Es decir, si hubiéramos seguido pensando, llegamos a otras conclusiones. Evidentemente que tenemos que ponerle punto final a las cosas. Es decir, llegar a un acuerdo, bueno, hasta aquí, pero fíjate, esa conclusión es provisional, no definitiva. El ser sensible a eso hace que yo pueda manejarme con cierto nivel de holgura. Ok, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos modelos mentales, que los otros tienen modelos mentales y que nosotros vamos a buscar la forma de crear coincidencia y llegar a tener visiones compartidas, metas compartidas con las personas. Cuando nosotros estamos trabajando con otras personas, es muy importante la capacidad que nosotros tengamos de evaluar y analizar los fenómenos para llegar a una visión lo más racional y lo más completa posible. Y para eso son muy útiles los 6 sombreros para pensar, una técnica de Edward de Bono que quiero compartirte aquí. Una de las cosas que a mí más me preocupan es el hecho de que la educación, que a todos los niveles, está de espalda a enseñar a las personas a pensar. A veces creemos que es simplemente llenarle de datos o llenarle de información la cabeza a los jóvenes, y lo más importante que se le puede enseñar a una persona es a pensar. Ahora piensa en qué materia, en qué centro educativo, en dónde enseñan a las personas a pensar. Damos por sentado que las personas saben pensar y no. Uno desarrolla una forma de opinar y generar opinión, ¿verdad? Silvestre, espontánea, acrítica, pero tener una metodología organizada para pensar, en eso es que el profesor Edward de Bono se concentró y es donde ha hecho aportes fundamentales al mundo. Y una de sus herramientas importantes son los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros son 6 maneras en que podemos abordar un tema, y que lo podemos abordar tanto a nivel individual como en equipo. Así que veamos esos sombreros. Empecemos por el sombrero azul. El sombrero azul es un sombrero que lo podemos tener incluso físicamente con un sombrero azul, ¿verdad? Pero yo puedo decir, me pongo el sombrero azul. Entonces el sombrero azul es un sombrero de metodología, de tiempo, de orden, de control. Eso permite que todos pues tengamos un cierto nivel de participación y que nosotros digamos, voy a dedicar tanto tiempo a cada una de las áreas, a cada uno de los sombreros. Voy analizando un tema. Entonces, el primer tema, lo primero es que con el sombrero azul yo voy a establecer en qué tiempo voy a usar y cómo voy a establecer los tiempos de análisis por cada una de las modalidades de los sombreros. El segundo es el sombrero blanco. El sombrero blanco tiene que ver con hechos, con datos, sin opinar sobre los hechos y los datos. Y tampoco evitando, ¿verdad?, los datos sesgados. Es decir, simplemente los datos que me convienen y no los datos que no me convienen. Ese es un elemento de adulteración, ¿verdad?, de adulteración y de mala maña intelectual que a veces cometemos porque es muy cómodo usar los datos que nos convienen y desconocer aquellos que contradicen o desmienten nuestras conclusiones más preferidas. Entonces el sombrero blanco es un sombrero de datos fríos, de data objetiva, de números, de aspectos
que no están sometidos a controversia porque es lo que es lo que sucedió. Cuando estamos con el sombrero blanco, estamos alimentando y analizando los datos. Luego podemos usar el sombrero rojo. El sombrero rojo es el sombrero, la reacción emocional frente a eso, cómo eso me hace sentir. Así que cuando yo voy a hablar de lo que me gusta o de lo que no me gusta, estoy hablando desde la emoción, estoy hablando desde el niño, estoy hablando desde el sombrero rojo. ¿Ok? Pongamos ahora otro sombrero, el sombrero negro. El sombrero negro es ver la parte negativa, lo que tiene eso de de dañino o de crítico o de cuestionable. Todas las cosas tienen aspectos cuestionables, críticos, dañinos. Nosotros tenemos que aceptar eso como parte de la realidad. Y entonces, pues, usamos el sombrero negro para ver la parte negativa. Y tenemos que hacer el esfuerzo deliberado de verle lo negativo, o lo que podría salir mal, o donde esto falla. ¿Ok? Ahora, tenemos el sombrero amarillo. El sombrero amarillo es el sombrero positivo, el sombrero de lo chévere, el sombrero de los logros, el sombrero de la parte más interesante de todo. Usamos el sombrero amarillo para remarcar el área positiva. Es lo opuesto del sombrero negro, pero ambas perspectivas son importantes. Hay gente que solamente usa el sombrero negro, solamente ve lo malo, y hay gente que solamente usa el sombrero amarillo, solamente ven la parte positiva e ignoran los riesgos. Y ambas actitudes son actitudes desequilibradas. Ahora tenemos otro sombrero, el sombrero verde. El sombrero verde es el sombrero de la creatividad, es el sombrero de las expectativas, de las posibilidades, de cómo podemos hacer las cosas, de qué podríamos hacer, de cómo podríamos complementar una cosa con otra. El sombrero verde nos impulsa, usamos ahí al pequeño sabio, al niño creativo, ¿verdad? Para que explore e invente a partir de la realidad. Y ahí tenemos, ok, los 6 sombreros. Míralo ahí. El azul del control, el blanco que tiene que ver con los datos, el sombrero rojo que tiene que ver con las pasiones, las emociones, ¿verdad? El sombrero negro, lo negativo, el sombrero amarillo, lo positivo, y el sombrero verde, lo creativo. Cuando nosotros analizamos un tema usando la técnica de los sombreros, primero nos obligamos a evaluar ese tema desde distintas ópticas y perspectivas, con un total manejo y control del asunto. Es una técnica sumamente útil con la que podríamos analizar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier fenómeno, porque en todos vamos a encontrar datos, vamos a tener una reacción emocional frente a ese hecho, lo negativo que puede contener, lo positivo que puede contener, y también lo creativo, cómo podríamos sacar el mayor beneficio o neutralizar algunos aspectos negativos, etc. Cuando nosotros hablamos con otra persona y nos sentamos a analizar cualquier situación con la perspectiva de los 6 sombreros, vamos a llegar a conclusiones comunes más ricas, más importantes, más valiosas, y sobre lo que podamos construir acuerdos significativos y mutuamente convenientes, que es de lo que se trata todo lo que uno haga con otra persona: llegar a acuerdos mutuamente convenientes que creen una visión compartida, en que todas las partes
obtengan un beneficio. La vida, el mundo, la sociedad es tu cancha de juego. Y si tú adoptas una actitud deportiva con la vida, pues te vas a sentir mejor. Eso significa ver a todas las personas como personas que están jugando el juego contigo. Ahora, el trabajo de uno es tratar de jugar el juego y ganar el juego, entendiendo que yo no le puedo pedir a los demás que jueguen mal para que yo gane, sino que el juego de los demás me debe exigir a mí, ayudar a mí a pulir mejor mis habilidades, destrezas y capacidades. El mundo es tu cancha. Las personas están ahí para que tú puedas, junto con ellas, pulir tus habilidades, desarrollar tus capacidades, llegar a acuerdos y construir sobre lo que nos une, sobre lo que tenemos en común. Eso significa que tú tienes la oportunidad de practicar liderazgo, de practicar todas las herramientas del liderazgo y de la influencia, porque las personas están ahí alrededor tuyo y tú con las personas interactúas. Tú puedes practicar las 3 leyes del liderazgo y del carisma. Tú puedes practicar el sándwich. O sea, las personas están ahí para que tú practiques, para que tú desarrolles maestría, para que tú mejores tus habilidades. Mira toda persona como una tremenda oportunidad. Y recuerda que todas las personas son puertas. Así que mira a las personas también como un aliado al que tú estás en condición y en capacidad de ganártelo. No es un aliado por ser aliado. No. Es algo que tú debes lograr. Tú debes lograr que las personas quieran colaborar contigo. ¿Y cómo tú logras que las demás personas quieran colaborar contigo? Cuando tú te conviertes en un recurso para ellas y cuando tú alimentas lo mejor de ellas. Por eso las 3 leyes del liderazgo y del carisma son tan importantes, porque te abren puertas, colocan a la persona en una posición receptiva para ti. Con las personas, con todas las personas, sin excepción, empezando contigo mismo, que eres una persona, ¿verdad? Con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos. Debemos desarrollar una actitud de misericordia. Cada persona está viviendo sus propias luchas. Cada persona está viviendo sus propios desafíos, enfrentando sus propios retos. Está atrapada en sus propios miedos y temores. Lamentable. Está luchando con sus propias limitaciones mentales, con su propio autosabotaje. Si tú miras a cada persona en su propio nivel de lucha, lo único que uno puede tener frente a cada persona es misericordia, respeto, amor incondicional, apoyo y perdón. Yo creo que es importante que uno empiece por perdonarse uno mismo y tener perdón hacia los otros. ¿Por qué? Porque cada quien está tratando de hacer lo mejor en su opinión. No obligatoriamente, objetivamente eso sea lo mejor, pero es hasta donde él puede, hasta donde su mente le da. Entonces, todas las personas tienen sus 7 necesidades emocionales. Recuerda, atención, reconocimiento, apoyo, valoración. O sea, recuerdas las 7 necesidades emocionales. Todas las personas la tienen. Nosotros tenemos que convertirnos en alguien que representa para cada persona el alimento de esas 7 necesidades emocionales. Personas con una actitud de sanar, pero para eso tenemos que sanar por dentro, aceptando
que nuestros padres se equivocaron, aceptando que nuestros hijos se equivocaron, aceptando que nuestra pareja se equivocó, aceptando, porque no son perfectos, pero uno tampoco lo es. Por eso uno tiene que empezar por perdonarse uno y tener una actitud de misericordia con los demás, no de guerra, no de confrontación, no de acusación, no de juzgar, no de descalificar, sino de dar aprecio, reconocimiento, valoración, apoyo y construir en cada persona, ¿verdad?, el efecto Pigmalión. Hablar de ellas y hablar con ellas, no sobre lo que nosotros creemos que son, sino lo que nosotros creemos que ellas pueden ser. Dile lo que ellas son a partir de lo que pueden ser, no de lo que actualmente son. Llámalo grande, llámalo poderoso, llámalo talentoso. Créale una expectativa alta que esa persona se vean obligadas a llenar, porque todo el mundo quiere llenar la expectativa del otro. Y dítelo a ti mismo: yo soy grande, yo puedo, yo tengo capacidad. Empieza a valorarte. ¿Por qué? Porque tú tienes una cancha de juego, tú tienes la vida, tú tienes 24 horas para hacer grandes cosas con tu vida. Grandes cosas, cosas poderosas, cambio poderoso, impactar poderosamente sobre otras personas. Empieza a ejercer tu liderazgo. Empieza a influir en la vida de otros positivamente, constructivamente. Empieza a marcar una diferencia en tu relación de pareja, como padre con tus hijos, como compañero de trabajo, en tu comunidad, con tus vecinos. Empieza a mostrar la grandeza que hay en ti y empieza a alimentar la grandeza que hay en todas las personas, en todas, porque todas las personas son regalos preciosos y también transitorios. ¿Por qué? Porque todos estamos prestados. Entonces, imagínate, si yo sé que estoy prestado, ¿verdad?, y que la otra persona está prestada, hay que disfrutar, hay que dar amor en el poquito tiempo que tenemos de compartir. Muchas veces las lágrimas en las funerarias son lágrimas de arrepentimiento. Y tú sabes qué, el muerto ni oye ni ve. Es decir, también son lágrimas inútiles. ¿No sería mejor decirle a la gente lo que la queremos mientras nos pueda ver y oír y pueda sentir nuestros abrazos? Empieza a hacer un mundo mejor. Empieza a hacer el cambio que tú quieres ver en el mundo, como decía, ¿verdad?, Mahatma Gandhi. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Empecemos desde ahora. Es una tremenda oportunidad que nosotros tenemos. Eso significa nosotros asumir con nuestra vida responsabilidad, conciencia, compromiso y determinación de nosotros hacer cambios poderosos orientados a definir en nuestra vida nuestras prioridades. Recuérdate tus 5 prioridades. ¿Qué estoy haciendo hoy por mejorar mi salud? ¿Qué estoy haciendo hoy por alcanzar un mejor equilibrio mental? ¿Qué estoy haciendo hoy por mejorar una relación? ¿Qué estoy haciendo hoy para mejorar mi salud financiera? ¿En qué estoy involucrándome que produzca realización, satisfacción y logro?
No tenemos tiempo para seguir perdiéndolo. El tiempo es muy poco para todas las cosas que nosotros pudiéramos hacer. Es tiempo de nosotros alinear nuestra vida, alinear nuestros objetivos e ir detrás de nuestros objetivos. Pero con acciones concretas con respecto a mi salud, acciones concretas con respecto a mi equilibrio emocional, acciones concretas con respecto a mejorar relaciones. Es decir, no ser genéricos, demasiado diluidos. No. Cuando yo hablo de mejorar una relación, tú tienes que decir cómo yo mejoro una relación con una persona específica. Yo hoy mismo, una persona que la sentía un poquito distante, tuve la oportunidad de hablar con ella y le planteé: ¿qué ha pasado? Yo te he ofendido. No, yo mismo me he retraído. O sea, ¿ves? Pero le hice sentir que yo la quería mucho, que era importante para mí y que yo no quiero perder la cercanía con ella. Óyeme, lo que la otra persona determine es su derecho y es su vida. Pero yo siempre le voy a decir lo que yo la aprecio, lo que yo la quiero, lo importante que es para mí. Si uno a todas las personas le dice lo que uno la quiere, lo que uno la aprecia, lo importante, no importa si la persona se siente un poco distante, el trabajo de uno es acercarla. El trabajo de uno es hacerle sentir al otro que es querido, que es valorado, que es apreciado. El trabajo de uno es acercarnos a los otros y vivir la vida desde una conciencia de la transitoriedad de todo, una conciencia de la gran oportunidad y el gran privilegio y el gran premio que es esta vida para hacer cosas, para realizar cosas, para aportar cosas. Una conciencia de tus talentos, dones. Una conciencia del impacto positivo, constructivo, que tú puedes tener sobre otras vidas. Una conciencia de que dar amor, respeto, valoración, atención, apoyo, va a hacer una diferencia en la vida de todas las personas con las que tú interactúes. Si tú te conviertes en una poderosa fuente, en un poderoso surtidor de respeto, de apoyo, de cariño, de valoración, de reconocimiento, de atención, es decir, de esas áreas que son las 7 necesidades emocionales que todas las personas tenemos. Y tú alinearte en función de alcanzar tus metas y hacer equipo con las personas que tengamos metas comunes, con las personas que tengan las metas parecidas contigo, y aceptar y respetar que hay gente que tiene otras metas, que tiene otra visión de la vida. Tú no vas a cambiar a nadie, pero tampoco nadie te va a cambiar a ti. Aunque todas las personas podemos cambiar, cada persona pues elige su vida. Ahora, tú siempre puedes tomar la decisión de llevar tu vida a otro nivel, y a través de tu práctica y tu ejemplo, no de tu prédica, sino de tu práctica, de tu ejemplo, de lo que tú demuestres, tú puedes tener un poderosísimo impacto positivo que puede cambiar el mundo, porque tú tienes todo el poder del mundo, que es el poder del individuo, el poder de una persona que se disponga, si cambia,
desencadena un círculo virtuoso de cambio. Igual que cuando una persona pues se enfoca en lo negativo, desencadena un círculo vicioso negativo. Pero podemos ser la gente que haga el mundo más vivible y mejor. Asumir más responsabilidad sobre nuestro consumo para no hacerle daño a la naturaleza. Asumir mayor responsabilidad sobre nuestro consumo para no hacernos daño a nosotros ni a nuestras familias. Asumir mayor conciencia sobre nuestra nutrición y nuestra salud. Asumir un mayor equilibrio emocional para entender y aceptar a las personas y ver en cada quien no lo negativo que tiene, que todos lo tenemos, sino lo positivo, porque lo que tú veas en otro es lo que tú le estás enseñando al otro a que vea en ti. ¿Tú quieres que vean tus defectos o quieres que vean tus virtudes? Pues míralo en el otro. Ok, empezar a ser personas con una mentalidad mucho más empoderada y mucho más orientada al servicio para mejorar nuestra situación financiera, nuestra reputación profesional, ser personas que siempre están aprendiendo, mejorando y cambiando. Personas también enfocadas en el aporte, en la contribución y en el logro. Tú puedes, tú tienes todo para hacerlo. Y nosotros queremos estar contigo en ese proceso, apoyándote, respaldándote, reconociéndote y aplaudiéndote. ¿Ok? Así que para Cris, mi esposa, para mí, para todo el equipo de Dominicana Emprende, ¿ok? Todo el equipo de profesionales, emprendedores de Dominicana Emprende, para todos nosotros ha sido un tremendo honor, una tremenda dicha, un premio extraordinario el haber podido aportar algo a tu vida y hacer esta pequeña contribución. Nos sentimos honrados y bendecidos por tu atención, por ser una parte importante en este proyecto, porque un proyecto sin personas que lo aprovechen no se podría hacer. Así que tú has sido una bendición para todos nosotros. Queremos verte en nuevos diplomados. Te animamos a que ejerza liderazgo y construyas una comunidad de personas, la conecte al diplomado y te conviertas en monitor del diplomado para contribuir a difundir estas ideas y a que estas técnicas y recursos lleguen a más personas. Ok. Y queremos verte en otros diplomados y que Dios colme tu vida de muchas bendiciones. Gracias y nos vemos en los próximos diplomados. ¿Te parece?